Saludos a todas las personas que se conectan a Voces del Cambio Podcast. Mi nombre es Víctor Rivera y esto es otro episodio del Panel del Choque. Hoy el Panel del Choque nos acompaña José Luis Dalmau, Saludos a todos, gracias por estar aquí nuevamente. Juanita Polanco, Agradecida por el espacio. Estamos ready para chocar con nuestras opiniones. Yo creo que hoy no chocamos mucho, pero bueno. Jan B. Lafontaine. Dímelo, familia. lo dije bien. ¿Cómo estamos? Pero no, pero depende del idioma, supongo. Lo dije en inglés. Y tú eres independentista. Diablo. Bilingüe, yo puedo ser bilingüe. No, pero si él le hizo campaña en la estadidad a Sora Mandania, ya. Tiene una cosa que ver con la otra. Jan Tuset. Saludos. Tú sabes, aquí como siempre dando la opinión menos controversial. Vamos. Y oye, y me Ni gusta tú te el crees ambiente, como que todo el mundo está con energía alta hoy. Todo el mundo está con energía alta y estamos aquí casa llena. Hoy tenemos casa llena y están hasta en el backstage todos los talentos. Un aplauso. Cambio, así que un aplauso. Vamos a estar reaccionando. Tenemos un video donde turistas se están quejando por la situación del agua aquí en Puerto Rico, que está brutal promover a Puerto Rico como un destino turístico y cuando los turistas llegan a Puerto Rico no tienen agua. Eso es algo que a mí como un país con los fondos federales que recibe Puerto Rico, que tenemos toda la posibilidad de tener un sistema de agua de altura, de que no se vaya el agua, de la cuestión de la luz, que no pasen esas cosas. Así que vamos a ver el video. We were all out celebrating Puerto Rico this, Puerto Rico that this weekend in New York City. This is what one of my friends in San Juan is dealing with. 6:33 and just filled up these 2 buckets so we can have water for when we use the bathroom. While the water crisis in Puerto Rico is nothing new, it has hit the metro area. We are talking about the capital city of Puerto Rico. People without basic needs, water, and some people are without water and electricity. So the 2 most basic things that you need to go throughout your day are not available and do not exist to some people. So as you can see, there's no water. Luckily, a friend of mine gave me 3 bottles of water I didn't have to buy, so this is going to be my shower today. All right, so there was an emergency, and basically I had to go down to the pool and fill up 2 buckets of water with my wagon because I had no choice. That's the only way I'm able to flush. They are saying different things. That's the thing about it. Like, they're like, oh, it's going to be back on Monday. Oh, it's going to be back on in 2 weeks. Oh, it's just like, then the other people won't answer when they ask for them. I've seen that as well. It's just like, these people are just the most incompetent people. Our people do not deserve this. Puerto Ricans are American. Meanwhile, we have some big UFC fight in front of the White House, and Americans are not being taken care of. On top of that, Puerto Rico's government is already corrupt with the PNP. We have a place that's destroyed with natural disasters, like Hurricane Maria, a failed power grid. There's only one energy company in Puerto Rico, and the grid fails weekly. And then on top of that, we have a country that's dangling an island on a string. I feel like firsthand accounts are so important, especially people that that, while you're out celebrating Puerto Rico Pride. I'm not gonna lie, yesterday while I was walking the parade, I felt a little bit icky because I knew the elderly. How the hell are they getting their water? Some of these are so old they can't fucking walk, and then they live in the mountains in El Campo, and then no access to water. The shelves are empty. Shelves are Ahí cortamos el video porque obviamente el video dura más. Pero ya tú puedes ver la queja de las personas en una plataforma como TikTok, que cualquier video que tú hagas se puede ir viral. Así que Puerto Rico está quedando en vergüenza, no solamente aquí dentro de la isla, que lo sufrimos los puertorriqueños, sino nos está viendo el mundo como una isla de Puerto Rico, que es lo que menciona esta muchacha, la host de este video, que Puerto Rico seguimos siendo ciudadanos americanos, parte de la nación más poderosa. Y estamos pasando por esto. Entonces los turistas preguntan que cuándo vuelve, le dicen mañana vuelve, después le dicen que de 2 a 3 días, después le dicen 2 semanas, y como que una incertidumbre y no saben ni siquiera cuándo van a volver a tener agua dentro de su destino turístico. ¿Cómo ustedes ven esto? Mira, pues yo creo que para empezar es una situación increíblemente desesperante y lo que a mí me molesta y me preocupa muchísimo es que al inspeccionarse lo que inicialmente se nombró como una avería
nos dimos cuenta rápidamente que habían varias averías. Y cuando hay varias averías, eso lo que te indica es que hay un problema con el sistema como tal. Y pues claro que hay un problema con el sistema como tal cuando el mismo Carlos Pesquera sale y dice que que no se ha inspeccionado en los pasados 11 años el superacueducto. Entonces, ¿cómo tú arreglas ese sistema? Pues tú tienes que invertir en arreglar el sistema de agua, de suministro de agua de Puerto Rico. Porque si no haces eso, la triste realidad es que igual que vemos situaciones de apagones constantemente en Puerto Rico, vamos a empezar a tener situaciones en donde carecemos de agua. Y el agua es el elemento fundamental de la vida. Y si no tenemos ese elemento, pues realmente va a ser que este país se convierte cada día más inhabitable. ¿Qué tú piensas, Jan? Pues mira, aquí el problema nunca se va a resolver, ya sea con la energía o con el agua, cuando tengamos monopolios manejados por políticos. ¿Sabe? Aquí el político nunca asume las consecuencias de que no se hagan las cosas bien, porque no sufren el daño de que no se maneje el dinero bien, que no se manejen los recursos bien, y hasta que no podamos resolver eso, vamos a tener el mismo problema. Así que esa es mi opinión. Yo creo que es bien vergonzoso que tengamos, ¿verdad?, videos de turistas yéndose viral en estos momentos en vez de por la hermosura de nuestro país, porque no hay agua. Como mencionaron los compañeros, pues ya la administración que está ahora mismo no le puede echar la culpa a la pasada administración, porque es la misma administración por los pasados 10 años. Claro. Carlos Pesquera menciona que no se verifica el superacueducto o no se hacen, ¿verdad?, trabajos para chequear estas averías hace 10, 11 años. Así que es un problema que es lamentable. Yo conozco personas que llevan alrededor ya de 2 semanas sin agua y yo creo que esto se debe resolver, y también la falta de información de que un alcalde dice una cosa, el otro alcalde dice otra, la gobernadora dice otra, el presidente de acueducto dice otra, pues nadie está en la misma página. Y yo creo que, no quiero pensar que es a propósito, pero lo que están creando un poco de caos y confundiendo a la gente y no dándoles ¿verdad?, certeza de cuándo va a virar el agua alrededor del área metropolitana y en los pueblos limítrofes, que hay muchos pueblos que no tienen agua en estos momentos, fuera de San Juan, Bayamón y Guaynabo. Yo creo que vivir en Puerto Rico es un deporte extremo. Y es lamentable que turistas, que personas que vienen a disfrutar de la isla tengan que pasar por estas circunstancias. O sea, imagínese usted que va de vacaciones a una isla espectacular y cuando llega al hotel en donde usted aspiraba a quedarse, no tienen agua o el agua está racionada. Usted va a los restaurantes y los restaurantes no les pueden despachar todo el menú porque hay ciertas carnes que no pueden limpiar con el agua porque no la tienen disponible. Así que yo creo que eso es un grave problema para lo que es turismo de Puerto Rico. Y sobre todo, en el video mencionaban algo que yo estaba reflexionando hoy, porque están los oasis, ¿verdad? Como una solución temporera al tema del problema de la falta de agua. Ahora bien, yo pensé, oye, el adulto mayor que tiene falta de accesibilidad y movilidad para salir de su casa, que no tiene la suficiente fuerza para coger 20 libras de galones de agua. O de las ¿Quién lo cajas de ayuda? agua, O las cajas de agua. ¿Quién lo ayuda? Que vive solo. Probablemente no tiene nadie quien lo ayude. Y la mayoría de nuestra población es adulta mayor y son los más que se ven afectados por estas situaciones, además de personas con discapacidad física y otras circunstancias que necesitan de este servicio tan esencial. Yo me pregunto, ¿de quién es la responsabilidad que ahora mismo en San Juan, en Bayamón, no haya agua? ¿Es una responsabilidad estatal o es del municipio, municipal? ¿De quién es la responsabilidad? Es una responsabilidad estatal, es parte de acueducto, como estábamos hablando aquí con los compañeros ahorita también. Pero los alcaldes se metieron a este... Bueno, los alcaldes se metieron, ¿verdad?, porque ya no aguantan. Y hay algunos alcaldes que están buscando proyectarse ante el país. Hay otros alcaldes que de verdad quieren resolver. Así que esta crisis del agua se ha convertido como que en una controversia y todo el mundo quiere aportar, pero todo el mundo quiere aportar por diferentes razones. Hay gente que quiere aportar de manera política y hay gente que quiere aportar porque de verdad quiere que su gente vuelva a recibir agua en los próximos días. Para mí es una responsabilidad compartida entre los miembros de la casta política que han gobernado este país. Y sí, obviamente hemos estado bajo el gobiernos PNP por las pasadas 3 administraciones,
Pero para mí este es un problema que se lleva desarrollando desde mucho antes. Porque la realidad del caso es que yo hablé del tema de la inversión. Y si tú quieres reparar el sistema, sin duda, eso va a costar millones y millones y millones de dólares. Pero como se desarrolló Puerto Rico económicamente, fue de tal forma que aquí lo que nosotros tenemos hasta el sol de hoy es una economía dependiente. Y esa economía dependiente y esa irresponsabilidad de emitir deuda que pasó por parte de gobiernos del Partido Popular Democrático y del Partido Nuevo Progresista nos puso en una situación en donde, a pesar de que se supone que tengamos todos estos recursos para atender el problema, nos vemos apretados y hasta las mismas instituciones que se supone que provean los servicios básicos y elementales para que una persona pueda vivir en un país, no los tenemos. Y falta de... Yo, fíjate, no muchas veces estoy de acuerdo con Jan, pero estoy de acuerdo con Jan, con el otro Jan. Y falta Jan de está prioridades. de acuerdo con Jan. Claro, Jan está de acuerdo con Jan. Con su tocayo. Y falta de prioridades. Mira, aquí en Puerto Rico tenemos un presupuesto súper caro, ¿sabes? Y como dijo Jan, el 40% son fondos federales y de todo el presupuesto, solamente el 2% se asigna a infraestructura. Entonces, todo nuestro dinero se va en nómina y en todo ese tipo de cosas, pero cuando hablamos de infraestructura, de tener un buen sistema energético, de tener un buen sistema de agua, de tener buenas carreteras, pues para eso le asignamos solamente el 2%. Y entonces es falta de prioridades. Y si queremos un Puerto Rico al que puedan venir a invertir, pues necesitamos seguridad. En todos los aspectos necesitamos seguridad de que tú te puedas bañar siempre, que puedas tener luz siempre, especialmente si estás corriendo cualquier tipo de industria, que necesite agua o luz, lo más básico. Necesitamos ese tipo de seguridad. Y otro problema es que no es seguro, no es estable y para colmo es caro. Porque, por ejemplo, aquí en Puerto Rico tenemos la jurisdicción de los Estados Unidos, una de las jurisdicciones con los costos de energía más altos. Y entonces estamos hablando de que estamos pagando de más, tenemos un presupuesto sumamente caro, con un gobierno bien grande y para colmo, donde se tiene que asignar el dinero, no se está asignando. Yo creo que el problema o la culpa es de todos y todas. Yo creo que lamentablemente la sociedad siempre quiere buscar un culpable, pero no nos miramos y decimos, espérate, ¿qué yo tengo que ver con esto? Como ciudadanos, nosotros tenemos la responsabilidad de fiscalizar y exigir a los líderes políticos que hagan las acciones que tienen que hacer para que las agencias funcionen de la mejor manera. Así que yo creo que a nivel de ciudadanía ha habido un fallo de fiscalización. 2, en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, lamentablemente, han habido muchos empleados que se han retirado. Entonces, hay una falta de planificación en una brecha generacional, en pasar el batón. Yo me estaba preguntando, oye, de aquí a unos años, los expertos, los que conocen bien la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, probablemente ya no van a estar con nosotros de aquí a 20, 30 años. Entonces, ese conocimiento, ¿quién lo tiene? ¿Lo tienen jóvenes? ¿Lo tienen personas de 30 años promedio? La realidad es que muchos de ellos no. Así que hay un problema de batón generacional. 3, el Estado definitivamente tiene que ver con esto. Además de la inversión en Puerto Rico, pues obviamente les gusta mucho invertir y esto se hizo hace más de 25 años. Ahora bien, ¿en qué falla Puerto Rico? Mantenimiento. Si usted tiene una casa, una propiedad, y usted vive y la vive y la vive, y no le da el mantenimiento, no la pinta, no cuida el techo, los aires acondicionados, mire, eso en 30, 50 años, eso va a estar fatal. Así que, lamentablemente, Puerto Rico arrastra administración tras administración ese problema de falta de mantenimiento. No tan solo ocurre en la autoridad, ocurre también en otras agencias. Y yo creo que tenemos que aprender de los errores y no tan solo aprender y reflexionar sobre esto y en espacios como estos, dialogarlo. Tenemos que accionar y ejecutar. Si no, el país se nos va a ir de las manos. Y lamentablemente van a seguir haciéndose virales videos como estos en donde la Isla del Encanto lamentablemente no se hace viral por sus encantos, se está haciendo viral por sus desencantos. Y yo creo que hay mucho trabajo por hacer. Definitivamente, pero Juanita,
tengo que diferir ahí un poquito, porque al principio tú dices que la gente realmente, yo creo que no tiene nada que ver con el pueblo, porque las personas que están en los puestos de poder no han atendido el problema. ¿Quién escoge las personas que están en los puestos de poder? El pueblo. El pueblo. Y si el pueblo no escoge con conciencia, los líderes políticos son un reflejo del pueblo. No, definitivamente. Pero, ok, cualquier persona, o sea, aquí se han postulado distintas personas en Puerto Rico y hemos votado por distintos candidatos, distintas personas que han salido electas y como quiera se ve que no atienden el problema. O sea, el pueblo puede votar por la persona que crea que va a atender el problema, pero realmente no lo atiende. Y la realidad es que muchos ciudadanos siguen votando por las mismas personas que crearon el problema y que mantienen el problema. Y ese es el problema. Evidentemente, si dos partidos políticos siguen cambiando de poder. Pero es que no, el Partido Popular no estaba hace 10 años. Por los últimos 12 años. Por los últimos 12 años ha sido el mismo partido. Pero cuando explota el problema, o sea, voy con este argumento. No explota hace 10 años. Hay un problema estructural con los dos partidos. No, el problema no se verifica hace 12 años. Pero quiero llevar la discusión, si me permiten, quiero llevar la discusión a otro lado, que es la que tiene que ver con el futuro de la autoridad de acueductos y alcantarillado. Porque yo creo que si algo es claro, es que moralmente y también prácticamente no se puede privatizar la autoridad de acueductos y alcantarillados. Nosotros ya hemos visto un fracaso por parte de una privatización en Puerto Rico y hay una razón muy clara. Hay varias razones, pero quiero aquí plantear dos. La primera es, y sé que vas a diferir conmigo, tocayo, pero voy a dejar, tírate y entonces voy. Diablo, pero así es fácil. Sin escuchar el comentario. Así es fácil, pero yo te doy el privilegio. Mira, la realidad es que Luma no es privatización real, es una alianza público-privada donde se establece un monopolio establecido por políticos básicamente para que operen el sistema. Mira, si aquí tuviésemos, por ejemplo, energía eléctrica, un libre mercado de energía, donde algunos usan, por darte un ejemplo, energía renovable y otro usa gas natural y otro usa petróleo y todos compiten por dar el mejor producto, el mejor servicio, el mejor precio, nosotros tuviésemos un sistema de primera porque hay una competencia, hay diferentes compañías que tienen que usar sus recursos eficientemente y dar los mejores precios, como es con la Telefónica que se privatizó y ahora tú tienes a Pescadito Mobile, a este otro Mobile y todos compitiendo por tener la mejor oferta, la mejor tecnología y el mejor servicio. Eso es privatización. Pero lo que tenemos... El problema es que nosotros no podemos confiar en el gobierno que ofrezca, que busque esas compañías, cuando hace unos días pudimos ver que la compañía que adquirieron el año pasado, de New Fortress, se fue a la quiebra. Y el año pasado tumbó la energía aquí en este país por 10 días y hubo denuncias de que New Fortress en otros países chantajeaba a los gobiernos. Y como quiera, el gobierno actual la contrató y le dio la oportunidad. Y ahora la compañía, que todo el mundo sabía que iba a pasar, se fue a quiebra. ¿Y cómo le va a resolver esa compañía los problemas a la gente? Tu argumento ya con respecto... Déjame responder una que me lo dijo a mí. No. Me habló a mí. Lo que digo es que el gobierno actual contrató una compañía, sigue contratando compañías. Mira, tú me dijiste que New Fortress es una empresa quebrada, que tiene un historial fatal de hacer corrupción y fraude. De acuerdo contigo. Y ese es el problema de cuando un gobierno elige quién le va a correr todo su sistema creando un monopolio para ello. Eso es un problema. Pero yo estoy diciendo que el gobierno no es que tenga que buscar un ente privado, es que no debe buscar un ente privado y debe abrir las puertas para que diferentes compañías puedan venir a competir. Porque si nosotros tenemos un ambiente competitivo, hay un interés de ofrecer el mejor producto al mejor precio. El problema de Puerto Rico han sido los monopolios establecidos por los políticos. En los diferentes estados tú tienes diferentes compañías y todas compiten entre sí. Y si no te gusta ninguna de esas ofertas, pues hay otros tipos de energía. Por ejemplo, ahora mismo la energía renovable, que lo estamos viendo en Puerto Rico, muchas veces está compitiendo con lo que es Luma y el sistema actual, porque hay diferentes formas de producir energía, pero hay que abrirle las puertas. Ahora mismo, ¿qué está haciendo el gobierno? Quiere hacer todo lo contrario. Incluso había una iniciativa para ponerle un impuesto al sol. Y también querían regular la colección de agua.
Entonces, no, en vez de permitir que el individuo pueda ser autosuficiente, que pueda generar su propia energía, tener sus propias fuentes de agua, el gobierno quiere meterle el pie, quiere crear monopolio y hace o monopolio privado o monopolio público y ambos los quiebran y los destruyen porque los monopolios... Rapidito. Lo que yo me refería era que como que no podemos confiar plenamente en el gobierno ahora mismo porque no están tomando las decisiones. No estaba mencionando lo del monopolio. Mira lo que pasa. Eso suena muy bonito en principio, pero lo que pasa es que primero romantiza el mercado. Eso es lo primero. Plantea esta visión utópica en donde el mercado siempre te va a resolver todos tus problemas. Pero esa no es la realidad. El mercado fracasa. Y el mercado fracasa precisamente cuando se trata de la provisión de bienes públicos y colectivos, porque no hay una estructura de incentivos que permite que una compañía privada o una solución de mercado sea la solución adecuada para ese contexto. Pero vamos a la segunda capa de por qué eso no funciona. La segunda capa de por qué eso no funciona es porque Puerto Rico es un territorio sumamente pequeño. Y como Puerto Rico es sumamente pequeño, con lo que se trata de la provisión de servicios como la electricidad y el agua, no hay espacio para que pueda haber más de una compañía. Porque lo que ocurre es que no es costo efectivo. Porque vamos a suponer que tú traes a otra compañía para la provisión de servicios de agua. ¿Qué tendría que hacer esa compañía? Montar toda una infraestructura paralela para brindarle servicio a la gente. ¿Cuál es la otra opción? Dividir la isla y crear monopolios regionales. ¿Cómo eso protege al consumidor? No protege al consumidor. Porque hay un incentivo para que las compañías privadas provean un servicio que es deficiente y podemos reflexionar sobre si el modelo público actual es el mejor modelo dentro de lo que es la provisión de energía eléctrica y la provisión de agua. Y podemos explorar otros modelos como energía descentralizada o provisión de agua descentralizada, modelos que ya existen como el rooftop solar o como muchas comunidades rurales en Puerto Rico que tienen sus propias plantas y sus propios sistemas de agua que están desconectados del sistema de acueducto y alcantarillado o que ellos manejan. Pero en última instancia, cuando hablamos de estos servicios esenciales, yo creo que lo que debe primar en la discusión es que estamos hablando de los ingredientes fundamentales para la vida y que moralmente esas cosas deben ser públicas. Mire, yo creo que si usted en su casa que nos está viendo quiere que Luma se vaya, yo creo que no estamos en una posición como país de pensar en privatizar otra agencia pública. O sea, yo creo que no estamos en esa. Estamos trabajando para que Luma se vaya y entonces vamos a buscar otra privatizadora para otra agencia. Cuando no hemos resuelto un problema, nos vamos a meter en otro. No creo que estamos para eso. Yo creo que tenemos que accionar desde hoy. Mire, el Colegio de Agrimensores e Ingenieros de Puerto Rico mencionó que tienen que ir unión por unión y realizar, ¿verdad?, un estudio, ¿verdad?, de cómo está ese superacueducto. Así que yo creo que la acción es desde ya. O usted olvídese de privatizar, no estamos en esa. Estamos en resolver el problema, hacerlo bien y resolverlo a largo plazo. No es tapar boquete, no, eso no es. Es hacerlo bien. Oye, pero, para que de aquí a unos años eso continúe. Oye, pero los tapaboquetes están resolviendo un problema. Mira, lo resuelven por un tiempo mínimo. Eso es una mentalidad cortoplacista. Tenemos que pensar a largo plazo. Oye, los tapaboquetes, y qué bueno que lo menciona, es un ejemplo de cómo el sector privado, que al final el sector privado somos nosotros, los individuos, en libertad, porque mira, hay un concepto de que lo público es el pueblo. No, el público, tú no eres lo público. ¿O acaso tú puedes entrar a la fortaleza, acostarte en la cama de la gobernadora y darte un buen baño? No, lo público lo manejan los políticos. Tú no hay una falsa concepción que la propiedad pública es tuya. Lamentablemente no es tuya, es de los políticos. Lo privado es tuyo, porque es tu propiedad y tú puedes hacer lo que tú quieras con tu propiedad. Ahí yo difiero porque el Estado te garantiza tu propiedad privada. Así que de por sí estás entrando en una contradicción. Y
uno puede criticar y es que los cuestionar derechos lo van por público, encima y del está bien, Estado. uno puede criticar. Los pero derechos ¿quién son ejecuta? naturales. ¿Quién ejecuta? Ok, pero eso es una conversación filosófica. El no estamos Estado hablando de filosofía. reconoce Estamos hablando tus de la derechos. realidad. Bueno, la Constitución americana está fundamentada, que es la cual nosotros lo regimos, en los derechos naturales que son inherentes, ¿verdad? Y lo que hace el gobierno es reconocer esos derechos. Y mira, tú mencionaste los sistemas descentralizados. Los sistemas descentralizados es tremendo ejemplo de cómo se podría privatizar el sistema energético de Puerto Rico. Porque si nosotros tenemos diferentes individuos produciendo energía en todos sus techos privados, vendiendo la energía al vecino, eso es un sistema privatizado de cómo podemos descentralizar la energía. Pero ¿quién garantiza que el pobre tenga acceso a la energía? ¿Quién garantiza que la persona Aquí los que no pobres, tiene los recursos la energía para es gratis. comprar, pero quién garantiza que la persona con la que Autoridad de tiene los Energía Eléctrica, recursos para la electricidad comprar? era gratis? Pero de No. eso no es lo que estamos hablando. Lo que Aquí estoy hablando, nada es no. gratis, aquí se paga con impuestos. Eso es lo que te quiero decir. Lo público no es tuyo, porque lo pagas de una manera o la otra. Lo que pasa es que pasa por las manos de políticos corruptos que están pendientes a los contratos y a los puestos de confianza. Por eso es que la autoridad... Lo privado es de individuos particulares. Mire, yo soy capitalista. Ahora bien, cuando entra la empresa privada a la ecuación, la empresa privada va a mirar sus intereses económicos. Por ende, las tarifas van a subir por naturalidad. Exacto. Porque ellos van a mirar más allá, ¿verdad?, de un servicio, etcétera. Van a mirar sus ganancias, sus números. Exacto. ¿Cuál sería la diferencia que se supone que sea de agencias gubernamentales que no tan solo es que miren los números, sino de que garanticen esos servicios a las poblaciones? Sin regulación no van a hacer nada para atender las externalidades negativas. Y nosotros tenemos ejemplos muy claros de donde se ha intentado privatizar el agua y las consecuencias que eso ha tenido. Les voy a dar uno muy claro. Flint, Michigan. ¿Qué pasó? Intentaron privatizar el agua. ¿Qué pasó ahí? Hubo un problema con el plomo y la gente estuvo bebiendo agua envenenada. Jan, la telefónica, ¿tú la hubieses mantenido pública? Mira, papi, yo no sé, yo no te he estudiado el caso de la telefónica, no te lo puedo comentar ahora mismo. Mira, creo que hay que analizarlo bien para poder darte una respuesta adecuada. Juanita mencionó que los entes privados buscan su interés y hacer ganancias. La pregunta es, ¿cómo un ente privado hace ganancias? Satisfaciendo necesidades. Por eso es que luego de la privatización de la telefónica en Puerto Rico, tiene una diversidad de competidores compitiendo por las mejores ofertas, que si la oferta familiar, que si el paquete de verano, que si nosotros tenemos 5G y luego 6G, porque cuando hay competencia, un sistema competitivo de libre mercado, pues hay innovación. El gobierno, ¿qué hace? Crea un monopolio, como no es su dinero, no asumen las consecuencias, no manejan bien el dinero. Y por eso es que vemos que la autoridad de acueducto, el sistema de alcantarillado, se está cayendo en cantos porque los políticos no se hacen responsables ni del mal gasto ni de que el servicio sea bueno, porque no les afecta. Pero sabes que más allá del problema del monopolio, yo creo que el problema es la ineficiencia y la falta de compromiso de país. Y la eliminación del mérito como el criterio básico y esencial del servicio público. Porque cuando tú tienes un país en donde las personas que terminan administrando el sistema están ahí por favoritismo político, pues eso va a provocar situaciones en donde los servicios básicos eso lo causa el sistema. fallan. Eso no es el sistema. Esas son las estructuras particulares que nosotros tenemos en Puerto Rico actualmente. Pero tú no puedes culpar, porque muchísimos gobiernos hay con utilidades públicas en todo el mundo que funcionan. Quítate tú para ponerme yo, no vamos a resolver esto. Es el sistema. Pero si escogieran, por ejemplo, un partido que nunca ha salido electo como y no cambia para la gobernación, estuvieran echándole la culpa al de atrás. Exacto. Porque yo creo que es un problema de compromiso y de que la gente reconozca de que se tiene que hacer el trabajo y no estar pendiente al costo político eventualmente. Entonces, tiene que estar pendiente de que si hay un problema del agua, hay que resolverlo. Si hay un problema de la luz, hay que resolverlo. Si hay un problema de que se tiene que presentar una reforma contributiva o cualquier reforma de cualquier otra, pero te cuesta políticamente, tienes que dejar eso a un lado y buscar
que el pueblo de Puerto Rico sea el que se beneficie de eso. Dios, tenemos que ser proactivos, tenemos que dejar de improvisar en absolutamente todo lo que estamos haciendo, porque las crisis que estamos viviendo son el producto de la improvisación. ¿Pero quién tiene? ¿Los políticos? Bueno, yo diría que en este caso sí me refiero a los gobernantes. Es que el gobierno es ineficiente por naturaleza, porque no asume los costos de que las cosas corran mal. Mira, el gobierno no es ineficiente quien lo maneja. Exacto. Es que no es un quítate tú. Porque hay ejemplos. Oye, nosotros llevamos 20 años con un quítate tú para ponerme yo y no se han resolvido los problemas. Ni rojo, ni azul, ni verde, ni violeta. Si no cambiamos el sistema, vamos a tener los mismos problemas. Ahora mismo, en educación, nosotros tenemos de $21,000 y si contamos algunos fondos federales que no son recurrentes, a veces hasta $25,000 por estudiante en Puerto Rico. ¿Tú sabes qué es tener $25,000 por cada estudiante en Puerto Rico? Oye, si yo cojo esos $25,000 y se los doy a los padres de los estudiantes, ese padre le va a conseguir en cualquier lado una educación de primer mundo. No necesariamente, yo creo que sí. Pero yo pienso que el problema es que lo que están pendientes a los contratos, a quien yo pongo en cuál agencia, pues es el problema, porque el gobierno es ineficiente por naturaleza, porque no maneja su dinero, no asume las consecuencias. El problema es que no se administran bien las cosas. Exacto. Porque quien está a cargo de administrar bien las cosas no las administra bien. Aquí tenemos fondos federales desde María. Desde antes. Pero desde María, que fue la última catástrofe que hubo aquí bien grande. Y después vino Fiona, estaban los temblores, la pandemia. Pero no se han desembolsado ni un 10% de esos fondos. Y las personas que están a cargo de manejar esos fondos son las mismas personas que llevan desde hace 10 años manejando esos fondos. No han adelantado nada. Han habido 4 gobernadores. Sabrá Dios cuántos distintos secretarios de agencia. Pero no han resuelto el problema. ¿Sabes qué, José? Y yo pienso que eso es un problema de quien está manejando los fondos. Pero ¿sabes qué, José Luis? Tú dices que son los mismos de hace 10 años, pero ya La Fontaine dice que son los populares y los PNP. Bueno, los PNP no le pueden echar, nadie le puede echar aquí la culpa al Partido Popular, porque el Partido Popular no gobierna hace 11 años. Y aquí, pues el problema del agua... El Partido Popular tuvo mayoría en Cámara y en el Senado en el pasado cuatrenio. Tenían poder para hacer algo. Tú puedes tener mayoría en Cámara y Senado, y la mayoría legislativa del Partido Popular tuvo muchos aciertos. Pero no pueden hacer todo porque no tienen un gobernador que le firme las leyes. Pero tenían poder político para empujar puntos de consenso. Y si algo adelantaron muchas causas. Si algo, pero el salario la aprobación del salario mínimo. Yo no voy a negar cosas que fueron positivas. Por eso. Pero también es cierto que la percepción pública de esa legislatura fue una de las más negativas que nosotros hemos tenido en tiempos recientes en Puerto Rico. Bueno, aprobaron el ajuste de la deuda, aprobaron el salario mínimo, tuvieron muchos aciertos. Y de nuevo, las cosas que fue una legislatura bastante democrática. Fue una legislatura súper democrática. Las cosas que se hicieron porque ninguno de los dos cuerpos tenía mayoría absoluta. Si alguien puede decir que había una asamblea legislativa donde de verdad todo el mundo tenía participación, fue la asamblea legislativa del cuatrenio pasado. ¿Qué hicieron los legisladores del Movimiento Victoria Ciudadana? Nadie sabe, no hicieron nada. ¿Qué hicieron los legisladores del PIB? No hicieron nada. Joan Rodríguez Bebe, ¿qué causa adelantó? No adelantó ninguna. Así que no podemos echarle la culpa solamente a los PNP y los populares, porque todos los partidos tenían un asiento en la mesa. Hasta senador independiente había en Vargas Vidó. Claro, tenían portavocía, tenían comisión. Tenían el poder. Tenían el poder político. Eran los populares y los PNP que son quienes siempre tenían la voz. Si tú tienes voz, si tienes voto, tienes el poder político allá adentro. Tienes voto, pero no tienes tú tienes que... aplica lo mismo. Pero mencióname un proyecto. De críticas. No, claro, no. Puede criticarlos también. Sí, pero mira, yo puedo decirte que hay un montón de proyectos, ¿verdad? Que tienen el aval de todos los partidos. Pero yo quiero que me mencionen un proyecto de avance de los partidos que estaban en minoría, incluyendo el PNP, el cuatrenio pasado. O sea, en términos de proyectos que se presentaron. Tienen una silla en la mesa. Tienes poder político. O sea, ahora mismo, por ejemplo, la Carta de Derechos a favor de los migrantes. Pero con el argumento que tú me estás dando. Pero el punto particular no es eximir
a políticos de ningún partido de responsabilidad en la toma de decisiones. Ese no es el punto. El punto es que cuando nosotros analizamos quién ha tenido el poder político, el poder de tomar las decisiones y crear la política pública de este país, ha sido un intercambio por los pasados 70 años entre esos dos partidos. Pero por los pasados 20 años, por los pasados 20 años, el Partido Independentista Puertorriqueño ha tenido un legislador en la Asamblea Legislativa. Si tú tienes un legislador en la Asamblea Legislativa que tiene voz y tiene voto, pues tiene poder político y tiene ¿verdad? Derecho de estar en la mesa y tomar decisiones. Y en los últimos 20 años no han hecho ningún avance. ¿Cuántos votos tú necesitas para lograr que se apruebe una legislación? No, pero para eso tú estás allí, para dialogar, a ver consenso. Pero todos los partidos... ¿No han visto cómo Eliezer Molina, de momento cuando Eliezer Molina estaba en campaña, odiaba a Tomás Rivera Chatz y ahora son amigos? Jan, pero todos los partidos políticos tienen la misma oportunidad de ser electos. Nosotros, o sea, tú dices que nada más se intercambian como si no hubieran más partidos que pudieran participar de poder ser mayoría, de poder gobernar Puerto Rico. Lo que pasa es que estamos en una democracia. Y en la democracia, pues, mira, Víctor, los partidos como el PIB, Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad no aspiran a ser mayoría. Ellos no aspiran a ser gobierno. Porque cuando tú postulas un candidato por los mismos 20 años y no postulas en las demás posiciones, pues tú no aspiras a tener mayoría. Porque el Partido Popular y el PNP aspiran con 2 senadores por distrito. El Partido Popular en las últimas elecciones aspiró con 4 por acumulación, el PNP con 6. Pues aspiran a ser mayoría. Tiran un candidato a comisionado residente, tiran un candidato a la gobernación. El PIB tira 1 por acumulación en cada cámara legislativa, no tiran por los distritos o tiran en algunos distritos. Proyecto de Dignidad igual. Victoria Ciudadana no tuvo ni candidatos en la papeleta porque no supieron cumplir con las reglas. Así que esos partidos no aspiran a ser gobierno, no aspiran a ser mayoría. Entonces, si llegaran a ser, no tienen la oportunidad. Entonces, si llegaran a ser gobierno, fuera peor que lo que estamos. No, pero los partidos... Si llegaran a ser gobierno... Los requisitos por la politiquería. Todos los partidos... No, es que eso es lo que está diciendo. No tienen la estructura, si no tienen la estructura para quedar inscritos. Entonces, no es que no presentaron candidatos, tenían candidatos, se puede tener una conversación sobre si la institución está lista y eso, pero... brother. Pero si Juan Dalmau hubiese sido gobernador. La media hora, brother. Si tú no tienes la posibilidad de quedar inscrito, ¿cómo tú vas a gobernar Puerto Rico si tú no tienes la estructura, si tú no tienes el conocimiento? Vamos a decir un caso bien hipotético de que Juan Dalmau hubiese sido gobernador. ¿Cómo iba a gobernar? Si nos dejamos llevar por lo que dice Jan, de que el Partido Popular tuvo el poder político en la Asamblea Legislativa y ellos dictaban la política pública, lo cual no es cierto porque había un gobernador que es el que firma las leyes. La política pública, entonces, pues lo hubiese dictado Juan Dalmau, según la teoría de él. Pero entonces, no es culpa de él, es culpa de la Asamblea Legislativa. Esa no es mi teoría, por cierto. Mi teoría es que hay una división de poder según quién ocupa cuál espacio. Y yo creo que hay una conversación, muy real, muy seria, y no tengo ningún problema en tenerla sobre lo que requiere construir un movimiento político desde la progresía que tiene la capacidad de gobernar el país. Yo creo que esa es una conversación que se tiene que tener y que no se puede ignorar. Y es un trabajo que se tiene que hacer y que se está haciendo. Pero esa es una cosa, esa es una conversación, y la otra conversación es la que tiene que ver con el resultado de los hacedores de política pública durante los pasados 70 años. Son 2 conversaciones distintas y ambas son válidas. Es lo que estoy tratando de decir con respecto a ese tema. La progresía ya ha gobernado y estos son los resultados. ¿Sabes? Aquí necesitamos un gobierno pequeño, ¿sabes? Nosotros tenemos un gobierno de 132 agencias cuando un estado como la Florida solamente tiene 32. Así que económicamente la progresía ha gobernado y ha creado escantes. Nosotros necesitamos mano dura contra el criminal, un gobierno pequeño con pocas regulaciones y pocos impuestos para echar para adelante como lo están haciendo los estados como Texas, Florida, que son los estados donde la gente se está mudando y que están creciendo. Eso es lo que debemos emular. Si seguimos con este sistema socialdemócrata de los impuestos estatales más altos en toda la nación americana, de mayor cantidad de regulaciones que nos ha llevado a ser la jurisdicción más pobre en la jurisdicción americana, pues vamos a seguir igual. Mire, yo creo que independientemente de quién esté en el gobierno,
debemos todos y todas aspirar a un gobierno honesto, con transparencia, eficiente y que les responda al país. Si no tenemos eso, independientemente del partido que sea, hemos fracasado como sociedad. Bueno, hasta aquí llegó este episodio del Panel del Choque. Así que familia, quédense pendientes a todo lo que pasa en Voces del Cambio Podcast. Todos síganos en Instagram, TikTok, Facebook, YouTube y hasta Spotify. Voces del Cambio Podcast.